Continuamos con nuestro estudio de las cartas de Pablo. Estamos en la unidad quinta, las cartas desde la prisión. Filipenses. A manera de introducción podemos señalar lo siguiente, que la ciudad de Filipos era importante en la provincia romana de Macedonia. Tenía una particular posición como colonia romana, Hechos 16:12, y además era considerada como un pequeño trozo de la misma conformación, configuración de todo el imperio romano. Era como una pequeña Roma. La lengua común era el griego, pero a consecuencia de la conquista romana fue también el latín, el idioma que se impuso. El imperio romano llegó a controlar la administración local, la administración política y también la administración de los impuestos, los tributos, las contribuciones de los filipenses. Esta ciudad fue fundada por Filipo de Macedonia, padre de Alejandro el Grande. De ahí su nombre, Filipos, en honor a él, en honor a Filipo de Macedonia. Fue conquistada por Roma en el año 168 a.C. Los privilegios del ciudadano romano en Filipos se puede ver en Hechos 16, 20 y 21, cuando ciudadanos de esa ciudad presentaron ante las autoridades una denuncia contra el apóstol Pablo y sus compañeros. También lo vemos en el mismo capítulo 16, versículos 35 al 39, Filipenses 1:27 y 3, versículo 20. Según Hechos 16, 9 y 10, Pablo fue allí junto a Silas o Silvano y Timoteo como producto de la visión divina. En esa visión, un hombre de Macedonia estaba de pie frente a él rogándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Como producto de esto, el apóstol Pablo entendió que Dios quería que él vaya como misionero a esa región para predicar el evangelio. Hoy Dios puede manifestarse también de esa manera sobrenatural. Por supuesto, no debemos descartar la posibilidad de que Dios utilice nuestra facultad, nuestra capacidad para soñar, para que podamos recibir instrucciones de parte de Dios. Pero entendemos también que esas situaciones son excepcionales y no son la regla. Por sobre todo, Dios nos guía hoy por medio de su poderosa palabra. En Filipos, Pablo no encontró una sinagoga, pero en el día de reposo descubrió un lugar de oración junto al río, donde encontró un pequeño grupo de mujeres que estaba reunido. Allí Lidia, una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, abrió su corazón a la palabra que Pablo compartió y también abrió su hogar al apóstol Pablo. ¿Cómo es que el apóstol pudo contactarse tan fácilmente con este grupo de mujeres dedicadas a esta industria? No olvidemos que el apóstol Pablo provenía de una familia de comerciantes textiles. Él mismo conocía sobre el negocio de los textiles y además trabajaba en el campo textil, pues fabricaba carpas. Así que esa experiencia, ese conocimiento, lo utilizó para la gloria de Dios y en este caso para iniciar una nueva obra, una nueva congregación en esa localidad. Haciendo un análisis de nuestra experiencia antes de conocer al Señor Jesús, nuestra vida, nuestros contactos, a veces imaginábamos que Dios no iba a utilizar
esas cosas para su propósito y tal vez hasta ahora continuamos pensando de esa manera, pero vamos a ver con asombro que el Señor va a utilizar precisamente esos detalles en el momento que menos pensemos. Estemos preparados. En Filipos también, una muchacha con espíritu de adivinación fue liberada en el nombre de Cristo Jesús. Y esto ocasionó un gran alboroto. ¿Por qué? Porque los amos de esta muchacha vieron que su negocio había sido seriamente afectado. Esta muchacha ya no podía adivinar, por lo tanto la gente ya no acudiría a ella ni pagaría por adivinar el futuro. Entonces, esto hizo que el apóstol Pablo fuese encarcelado. Lo vemos en Hechos capítulo 16. A partir de esta primera visita, el apóstol Pablo pudo dejar establecido un grupo ferviente de cristianos. No olvides que entre los que se convirtieron también estuvo el carcelero de la ciudad, junto con toda su familia, quienes además llegaron a bautizarse. En el tercer viaje del apóstol Pablo, pasó un tiempo en Macedonia, según Hechos 20, versículo 1, y podemos concluir también que visitó Filipos. En Hechos 26 encontramos que Pablo se embarcó desde Filipos para retornar a Jerusalén. Pablo escribió la carta desde la prisión, pero la pregunta es, ¿desde qué prisión? Y eso es lo que estaremos abordando enseguida. ¿Desde qué prisión fue escrita la carta a los filipenses? Sobre la base de Hechos 20, 18, 19, 1 Corintios 4, 9 al 13, 15, 31, 32, 2 Corintios 1, 8 al 10, 4, 8 al 12, 6, 4 al 10, 11, 23 al 27, se puede pensar que pudo estar preso también en Éfeso. Normalmente hemos nosotros creído que solo estuvo preso en Roma, pero por lo menos él estuvo preso en 3 lugares. Y uno de esos lugares, el menos estudiado, es la prisión en la ciudad de Éfeso. Uno de los argumentos a favor de que estaba preso en Cesarea, que es otro lugar también donde Pablo estuvo preso, es que Hechos 23-25 se refiere al encarcelamiento en Cesarea, y cuando habla del pretorio de Herodes, y es mencionado en Filipenses 1:13, entonces daría la idea de que él estaba en Cesarea, preso, y desde ahí escribió esta carta. En Filipenses 1:7, Pablo menciona una defensa que le había hecho, pero estaba todavía en prisión. Él hizo una defensa de sí mismo ante Félix y luego continuó prisionero durante los siguientes 2 años. Detalles respecto a esto lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos. Pero Hechos 19:22 nos delata que Timoteo fue enviado desde Éfeso a Macedonia, y esto coincidiría con Filipenses 2:19 al 22. Por lo tanto, la carta habría sido escrita desde la prisión de Éfeso y no desde la prisión en Cesarea. Como podrás ver, el debate es intenso, es arduo en el momento de poder analizar estos detalles. Ahora, si la carta fue escrita desde Éfeso, la fecha en que fue redactada sería entre el año 54 y 55 después de Cristo. Si fue escrita desde Cesarea, podría haber sido escrita entre los años 57 al 59. Sin embargo, la perspectiva tradicional o opinión generalizada señala que la carta no fue escrita ni desde Éfeso ni desde Cesarea, sino
desde Roma, donde Pablo estaba prisionero. Y la mención que se hace sobre el pretorio en el capítulo 1, versículo 13 de Filipenses, y de la casa del César, capítulo 4, versículo 22, pueden bien referirse a Roma y no a Cesarea ni Éfeso. La pregunta que podríamos plantearnos entonces es, si en Filipenses 4:22 habla de la casa del César, ¿en Éfeso habían familiares del César? ¿O en Cesarea? ¿Cuál es el lugar más probable donde estaban los de la casa del César? Es decir, los familiares del emperador romano. ¿Acaso no sería Roma? Así que este es un argumento fuerte a favor de que la carta fue escrita desde Roma. Filipenses habría sido escrita hacia el fin del período carcelario de Pablo, del cual nos habla Hechos 28. Si bien la ubicación en el tiempo de cuándo fue escrita la carta es importante, y desde el punto de vista académico debemos conocer, estudiar y también entrar en el debate y utilizar argumentos apropiados, investigar y todo eso. Pero es más importante la apreciación del hecho de que fue una carta escrita dentro de una experiencia de sufrimiento, de falta de libertad, por causa de la predicación y la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Su contenido nos ayuda a permanecer disfrutando del gozo y la paz del Señor, a pesar de la persecución o de situaciones extremas como la de quedar preso por causa del Evangelio, por causa del Señor mismo. Si algún estudiante hoy estuviera encarcelado por causa del Señor, esta carta, su contenido le ayudaría muchísimo a sobrellevar esa situación y procurar mirar con los ojos del Señor, tratar de entender qué es lo que Dios está haciendo o quiere hacer con su vida o con la gente que los rodea. Propósitos de la carta. Fue escrita con los siguientes propósitos: hacerles conocer su situación y darles la seguridad de que su encarcelamiento no implicaba un retroceso para el Evangelio. 1, versículos 12 al 26. El apóstol Pablo, por medio de esta carta, quería exhortarlos a vivir, actuar y testimoniar unidos en el Espíritu y no dividirse. 1:27, 2:1 al 11, 4, 2 y 3. Además, quería expresarles su plan de enviarles a Timoteo con otras noticias, además de las que estaba anotando o escribiendo en la carta. Capítulo 2, versículos 19 al 24. También quería explicarles por qué enviaba de regreso a Epafrodito, cuando los gentiles filipenses, los amables filipenses, habían enviado a propósito a Epafrodito ¿para qué? Para poder ayudar a Pablo en su situación penitenciaria. Seguramente pensaban en que el apóstol Pablo necesitaría que alguien lave la ropa, alguien le proporcione comida adicional, además de la que recibía en la cárcel, y otras atenciones más. Entonces, el apóstol Pablo hace que Epafrodito regrese y les explica por qué hace esto en el capítulo 2, versículos 25 al 30. En quinto lugar, quería advertirles sobre el legalismo judaico que ponía en peligro el evangelio de la salvación por fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Capítulo 3, versículo 1 al 11. Recordemos que los judaizantes, los judíos que interpretaban la palabra de Dios, haciendo entender de que los varones para ser pueblo de Dios necesariamente debían circuncidarse, debían tener esa marca en su cuerpo para que fuesen aceptados por Dios.
habían hecho esfuerzos para enviar a su gente, pero por todo lado. Y Filipos no fue la excepción. Por lo tanto, sus enseñanzas podían afectar a los filipenses. Y él quería prevenirles que estén atentos, listos y con los argumentos necesarios para contrarrestar esas ideas. Esto lo vemos en el capítulo 3, versículo 1 al 11. En sexto lugar, quería prevenirles sobre el peligro de las ideas erróneas acerca de alcanzar la perfección. Capítulo 3, 12 al 16. Una de las preguntas que en ese tiempo se planteaban era, ¿y cómo puedo santificarme? ¿Cómo puedo permanecer siendo santo delante de Dios? Y había una serie de ideas, como hoy también, si planteamos la misma pregunta a muchos creyentes. Hay una diversidad de ideas. Las ideas equivocadas sobre cómo alcanzar la santidad pasan, por ejemplo, por consejos como tienes que aislarte de la sociedad, irte a un lugar donde no haya televisión, no haya internet, no tengas conexión a Wi-Fi, donde no tengas acceso a cosas que te van a contaminar. Otros dicen, tienes que ayunar permanentemente, tienes que hacer vigilia, tienes que someter tu cuerpo a presiones, a hasta cierto punto torturas. La carne tiene que ser sometida y entienden como carne el cuerpo necesariamente. Pues ese tipo de ideas son antiquísimas y los filipenses estaban en peligro de poder recibir y creerlas. Por lo tanto, el apóstol Pablo les dice, no, 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 no es así. Esta es la manera correcta. Quería preservarlos de las presiones del materialismo, 3:18 al 21. Quería agradecerles por la ofrenda que sus amigos de Filipos le habían enviado. 4:10, 14 al 18. Además, quería animar a los cristianos a soportar el sufrimiento con valentía, vivir bajo una misma forma de pensar y confiar sus vidas al Señor en todas las cosas y bajo toda circunstancia. Capítulo 1, versículos 27 al 30, 2, 12 al 18, 3, 17 al 21, 4, 4 al 9. Doctrinas expuestas en la carta. La esperanza cristiana, es decir, ser perfeccionados por la obra del Espíritu Santo hasta el regreso de Cristo. 1:6 y versículo 10, capítulo 3, versículo 20. La obra del Espíritu Santo en el creyente, capítulo 1, versículo 19. El sacrificio de Cristo, 3:18. La naturaleza divina y humana del Señor Jesús, capítulo 2, versículos 5 al 11. El camino de salvación en Cristo, la exaltación del Señor Jesús, la justicia por medio de la fe en Jesucristo, capítulo 3, versículos 4 al 10. Sobre el gozo y el regocijo en esta carta. Vamos a encontrar que constantemente el apóstol Pablo menciona las palabras gozo y regocijo. Aparecen por lo menos 16 veces en la carta. Él habla acerca del gozo en la oración, en el versículo 4 del capítulo 1. Del gozo en el resultado de su trabajo, capítulo 4, versículo 1. Gozo en el sufrimiento aún al enfrentar la muerte, capítulo 2, versículo 17. Regocijo en la unidad y en el compañerismo, capítulo 2, versículo 2. Gozo en la ayuda de sus amigos, capítulo 4, versículo 10. Gozo al saber que otros están predicando a Cristo. Regocijo por la fe de los filipenses. Regocijo por su relación con el Señor, capítulo 1, versículo 25, capítulo 3, versículo 1 y capítulo 4, versículo 4. Además, el regocijo por la acogida y recibimiento dados a hermanos en Cristo, capítulo 2, versículos 28 y 29. Querido estudiante, como podrás ver, este bosquejo lo podrías utilizar para compartir respecto al gozo
y el regocijo en la carta a los Filipenses. Sobre el compañerismo y la unidad en la carta. La comunión de los filipenses manifestado desde el principio, capítulo 1, versículo 5. El apóstol Pablo les recuerda este detalle. Sobre la unidad en la defensa y confirmación del Evangelio, capítulo 1, versículo 7. Firmeza en un mismo espíritu, luchando juntos y unánimes por el Evangelio, capítulo 1, versículo 27. Sobre el rechazo del egoísmo, el orgullo y el partidismo, el fraccionamiento de la iglesia, capítulo 2, versículos 1 al 4. La perseverancia en el mismo amor, unánimes pensando en una misma cosa, capítulo 2, versículo 2. En una congregación, cuán importante es que estemos de acuerdo en la misma doctrina. Cuán fundamental es que no haya desacuerdos doctrinales. Y para que no haya esos desacuerdos es importante estudiar juntos, analizar, sí podemos debatir y respetar también la posición doctrinal que ha adoptado nuestra congregación. Solo frente a situaciones extremas donde ya no podamos seguir, ya no podamos continuar con la misma doctrina, con la misma línea doctrinal de nuestra congregación, entonces en oración, bajo la dirección de Dios, seguramente vamos a tener que dejar la congregación. Pero no nos llevemos ovejas, no nos llevemos a nadie. Vayamos con los que tengamos que ir, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, y de esa manera vamos a mantener la unidad, la comunión que debe haber en la congregación. La persistencia para que el compañerismo y el testimonio no fuesen malogrados. Capítulo 4, versículos 2 y 3. Un himno en la carta a los Filipenses. Filipenses 2, 6 al 11 contiene una parte de un himno cristiano que fue tomado y anotado por el apóstol en su carta. Su contenido sobre la humillación y exaltación de Cristo tiene un carácter poético, es decir, está escrito como un poema. Los estudiosos han logrado descubrir que es un arreglo de 6 grupos de 3 líneas cada uno. Ahora, encontramos pasajes poéticos y vestigios de himnos, de porciones de himnos, en 1 Corintios 13, Efesios 4, 4 al 6, capítulo 5, versículo 14, 1 Timoteo 1, 17, 3, 16, 6, 15, 16, 2. Y también 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 13. No olvidemos que el apóstol Pablo utilizaba los himnos como un recurso didáctico, además del propósito de acercarse a Dios en oración. Cuán importante es que la letra de lo que cantamos esté bien compuesta teológicamente, doctrinalmente. Hoy le damos mucha importancia a la melodía, lo agradable que es la melodía, lo agradable que suena a nuestro oído. Pero más importante que eso es el contenido. Hoy podemos seguir cantando himnos. Los himnos nos recuerdan las verdades bíblicas. Los himnos pueden acercarnos a Dios en adoración. Pueden hacer que nos quebrantemos, nos rindamos delante de Dios. Podemos utilizar también los himnos como un recurso educativo para recordar verdades trascendentales de la palabra de Dios. Es probable que el himno de Filipenses 2, 6 al 11 fue compuesto por otra persona y no por Pablo. Ello se puede deducir por la manera diferente en que es relatada la encarnación y obra de nuestro Señor Jesús. De esta manera llegamos al final de las consideraciones
en la carta a los Filipenses. Un abrazo fuerte y les invito a la siguiente sesión.